Bueno, ahí estábamos viendo el entrenamiento de Karina Parra para Juancho Correlón. Ya queda poco tiempo y ella se está entrenando al máximo precisamente por los resultados que ya vio muy positivos en la carrera del Día de la Mujer, en el que la pasamos delicioso. Pero nos fuimos también en el lanzamiento de esta carrera a ver qué piensan las mujeres, los hombres y el público en general acerca de las cirugías estéticas, acerca de qué tienen las personas, las mujeres, especialmente en el tocador guardaditos, esos secretos que salen a la luz aquí cada fin de semana. Aquí están las respuestas de nuestros televidentes. Bueno, pero no solamente también tendremos para nuestras televidentes que tienen las mujeres en su tocador en el lanzamiento de Juancho Correlón, sino que obviamente también pues estaremos viendo qué pasó en este lugar y cómo cada día, porque no solamente Karina que está entrenando, sino todos los que en este momento quieran participar de Juancho Correlón van a tener la oportunidad de hacerlo, pueden inscribirse. Ángela, tú ya tuviste la experiencia de algo llamado la carrera de la mujer, y los que están ahí, los que hemos trotado alguna vez, que es una experiencia muy chévere, se los digo en mi caso, pues que ya he corrido 2 veces estas carreras, es súper importante entrenarse bien, entrenarse en casa con gente que lo sepa, puede ser en un gimnasio o acercarse en algunos lugares a Juancho Correlón para que les hagan indicaciones de dónde pueden ir a trotar. Bueno, aquí primero tenemos qué fue lo que pasó, obviamente, en el lanzamiento de Juancho Correlón. Vemos a la secretaria de Deporte, a la gente encargada. Sí, haciendo los respectivos ya actos protocolarios para hacer el inicio del lanzamiento de esta carrera, y por supuesto mucho público asistente. Aparte de los medios de comunicación, a Karina Parra muy entretenida. Sí, la pillaron ahí. Y también Oscar López, que fue uno de los ganadores del anterior, que fue el ganador de la carrera de la luz, también ha estado como en la media maratón, y obviamente mucha gente, como podemos ver en las imágenes, que han sido parte de este gran lanzamiento y de este evento tan lindo. Además, porque es que Juancho Correlón no solamente es para la gente que corre, que disfruta del correr, ellos tienen la sección Mompitas, Karina, que es es parte de Juancho Correlón, fue una fundación que ayuda a los niños de escasos recursos con implementos deportivos, con educación, y también cuando tú corres y cuando tú compras la camiseta, cuando tú compras el uniforme, les estás ayudando a los Mompitas en educación y en otras actividades. Todo esto obviamente con www.mediamaratón, o se consiguen también en lo que tiene que ver con Juancho Correlón. Es importante porque, mire, aparte de toda la actividad física y mantener un buen estado de salud, ayudar a hacer labor social con este propósito, pues también es muy interesante y es rico, gratificante saber que se puede hacer. Entonces es interesante poder apoyarlos. Si usted es de los que sale cada mañana a trotar a las 5 de la mañana, le da sus 10 vueltas a la cancha de fútbol, pues aproveche, mire qué tan buen rendimiento tiene y qué tanto puede rendir en esta carrera de Juancho Correlón que está próxima a realizarse, y aparte de eso hace un buen apoyo social. Bueno, ahora sí nos vamos. ¿Qué es lo que piensan las mujeres en el lanzamiento de Juancho Correlón, que nunca debe faltar en el tocador de una mujer? Bueno, yo soy fanática de los perfumes, entonces siempre que abro el cajoncito del tocador hay un perfume. Tengo la fortuna de que mi tío sabe y me los manda constantemente. ¿Y que guarda la mujer en el tocador? Accesorios, aretes, pulseras, collares, siento que de pronto también maquillaje, pues que es infaltable, y ya, yo creo que ya. Básicamente las lociones, los splash y los accesorios, y las demás yo creo que guardan lo mismo, más el maquillaje, cositas personales, pero por eso está la mesita de noche. Entonces no, en el tocador las lociones y los splash básicamente. Bueno, en el tocador indispensable los productos de aseo y de cuidado. La desmaquilladora es vital. La crema contorno de ojos, la Aumentacne y el maquillaje básico que uno tiene para salir a trabajar. Bueno, hay un punto muy importante y lo vimos aquí en la media maratón, y es hacer deporte. ¿Por qué crees que de pronto las mujeres hoy en día prefieren adquirir o ir donde un cirujano plástico y no buscar otras opciones como ir al gimnasio, perder peso naturalmente, cuidarse en su dieta y hacer otro tipo de cosas para verse bellas cuando no se sienten muy a gusto con su cuerpo? Y aquí estamos, al tocador con Ángela Sierra, obviamente José Palacios, que más adelante estará con la sección de moda, y pues a Karina, que hoy tenía su partido hoy, porque hoy hay clásico, hoy es Millonarios, Cali. Ahí paso, ¿pero es clásico?
No, no es clásico. No es clásico, pero hoy hay partido. Hoy se Hoy hay enfrenta fútbol. el Cali. Sí, el Deportivo Cali, Millonarios en el Pascual Guerrero, entonces allí está Karina Parra muy tempranito, se fue re juiciosa con el doctor Mao, que también hace parte de nuestro Canal 2, a hacer su programa deportivo, y aquí nos tendrá toda la información el próximo fin de semana contándonos los resultados de este encuentro y de otros que se darán en la semana. Bueno, para que lo tengan en cuenta también, y a aquellos que ya nos han llamado, que están súper pendientes, les recordamos que Gigi Rodríguez Zúñiga es ganadora de boletas para que se vaya este jueves 16, que le invita el Canal 2 y obviamente al tocador, pues se van para el concierto en Space Menga con la gente de Cian. Aquí te invita al tocador, ya pueden ir a reclamar sus boletas que han sido ganadoras en el día de hoy para que se vayan para este gran concierto. Sí, señora, también tengo otro ganador por aquí, afortunado. Felicitaciones para Jimmy González Brand, se va en compañía de la persona que él decida, porque la boleta es doble, precisamente para que vaya bien relacionadito, eso sí, la pase rico, se cante a todo pulmón las canciones de Cian en ese concierto. Yo me imagino que la novia le dijo, llama, Jimmy, Llama, que ya, yo sí. quiero ir a este concierto. Entonces, ahí tiene su boleta doble. Ahí lo tienen ustedes, los chicos de Cian, y obviamente durante toda esta semana estaremos regalando boletas, tanto en redes sociales como en los diferentes programas de entretenimiento del Canal 2. Nos vamos a... ¿Usted quiere tener casa? Sí, señora, el sueño de la mayoría de los colombianos. Ahí, aquí les tenemos invitación para que tengan su casa. Coope Comerciantes, la única cooperativa especializada en vivienda con proyectos propios en construcción, le ayuda a alcanzar el sueño de tener casa propia. En Jamundí, lotes con servicios públicos desde 10 millones de pesos, casas y apartamentos desde 36 millones de pesos. Coope Comerciantes, calle 15, número 333, cuarto piso. Quizás debió llover un poco más para que te quedaras a mi lado. Hay días en que el tiempo va hacia atrás y algún recuerdo tuyo me hace daño. Y yo caigo en tu piel una vez más, vuelvo a escucharte respirar, aunque ya no estés junto a mí. Quizás debió llover un poco más, solo un momento para decir, te olvidaste de un par de detalles. Ahí tienen ustedes este video de Cian y obviamente esta canción que no se pueden perder por nada del mundo. Este 16 de mayo en Space Menga te invita al tocador y tenemos más ganadores. Iván Darío Urbano se puede venir aquí a las instalaciones del Canal 2 para que sea, obviamente, le entregamos su boleta de Cian, sus 2 boletas para que tengan la oportunidad Sí, señora. de ser igualmente. ganador. Teri Aiko se va también para... Ah, sí, ella se llama Teri Aiko Chikwon, ella es de la Universidad ICESI, que también nos escribió al tocador, ahí tiene entonces sus boletas para que se vaya. Iván Zamorano también se va, viene a reclamar aquí a las instalaciones del Canal 2, sus boletas para el concierto. Además hay que destacar este grupo musical, Gloria, porque ellos son pareja, son esposos, cantan hermosos, se dieron a conocer en la ciudad de Cali, cantando en los bares, y aparte de esto pues ya se hicieron mucho más populares en Colombia después de ganar un reality show a nivel nacional, y definitivamente se lo merecen porque son encantadores. Me gusta el Twitter, dice, hacemos música y estamos casados. O estamos en matrimonio o algo así. Bueno, señores, llegó el momento, y damas ante todo, porque como hoy es el Día de la Mujer, bueno, en algunas partes se está celebrando hoy, otros esperan el fin de semana, y tenemos a nuestro queridísimo José Palacios, nuestro personal shopper y diseñador, que hoy obviamente nos encargó lo de la ropa, nos va a tener algunos regalos que se le pueden dar a las mamás, así que para José, hola José, ¿cómo estás? ¿Cómo están, muchachas? Feliz fin de semana para ustedes, y pues obviamente el Día de la Madre, ¿no? Que incluso se celebra mañana aquí en Colombia. Bueno, mañana aquí en Colombia. José, antes de que nos vamos con todo lo que tiene que ver con tu sección y todo lo que nos has preparado, bueno, Ángela hoy se vino de Ok. jean. ¿Cómo se llama?
este conjunto tan lindo que tiene A ver, Ángela paso al hoy. frente. Sí, un vestido en jeans que la favorece mucho. Ya tiene unas piernas superlindas, espectaculares. Y el dorado pues que está en furor y pues apenas con ese corte en B. Bueno, ahí lo tiene pues Karina. En mi caso, pues te hicimos caso. Yo hoy saqué del closet, como tú me dices, un vestido también en forma B con media manga. Claro, el negro que es infalible, te hace ver supremamente delgada y lo estás, obviamente. Bueno, el tocado, en este caso se ve muy azul. En este caso acá, obviamente, Negro. obviamente delgada. ¿Cuál cámara miro yo? Obviamente delgada a esta, entonces zapatos negros y como tú accesorios, dices, me gusta sencillo. el tocado, sí me gusta el tocado, ese toquecito de animal print que sigue en furor. Y pues obviamente los accesorios está súper bacano. Me Muy gusta sencillo. el reloj porque es una de las temporadas y también en la sesión de regalos para las madres, ese color está apenas. Bueno, pues ahí lo tienen y Vale la gracias pena. también, antes de que José se vaya con toda esa información que nos tiene José, gracias a quien nos maquilla, Manuel González Peluquería, que hoy nos dejó como siempre, Ay, muy gracias. hermosas, nos miramos allá, que quedamos muy hermosas gracias a Manuel González Peluquería, que está en el barrio La Flora. Avenida Sexta, número 45-118. Gracias, maquilló a Ángela, me maquilló a mí y Un obviamente abracito para Michelle. un abrazo para Michelle, que es la persona también que hace la asistencia cuando nos maquilla. Para Manuel también muchas gracias. Ahí está la dirección para que ustedes se comuniquen con ellos. Bueno, José, ¿cómo nos vestimos en esta temporada? ¿Qué hay que hacer para celebrar el Día de Madres Hermosas?